Juan 8:43. ¿Ya lo encontró? Amén. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, preguntó el Señor Jesucristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Mire conmigo primero a los... Deje una marca ahí en Juan 8 y vaya primero a los Corintios 14. Primero a los Corintios 14 y versículo 10. Aquí el tema es Pablo corrigiendo la controversia aquí del doctrinal de las lenguas. No quiero hablar de eso, nada más acerca de algo que el apóstol dijo aquí, que va para respaldar el tema que quiero hablarles. Cristo le dijo a aquellos que habían creído en Él: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice en el versículo 10, está en 1 Corintios 14:10. Dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Brínquese al versículo 18. Pero en la iglesia, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas, o sea, en lenguajes, en idiomas, más que todos vosotros. Versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Cuando mis padres me trajeron a Estados Unidos, yo tenía 12 años. Me acuerdo, me registró mi mamá en la escuela Dodson Junior High en San Pedro, California, para entrar al 7th grade, al 7º grado. Lo primero que me enseñaron, me pusieron en un currículo, en una clases de inglés como segundo idioma, ESL. Y 3 de mis clases eran puro aprender inglés, supuestamente. Era puro idioma para aprender inglés. Yo no hablaba nada de inglés. Tenía 12 años, había terminado la primaria allá en Tijuana, en Baja California, y pues venía sin hablar nada de inglés. Llegué a cumplir mis 12 años aquí y me metieron a la escuela, y me acuerdo que una de las primeritas cosas que me enseñaron era aprenderme mi dirección donde estaba viviendo de memoria. Todavía me acuerdo: 1327 Arabic Street, Wilmington, California 90744. Todavía me acuerdo. No sé por qué son esas cosas que uno aprende de chamaco que nunca se le olvida. Me enseñaron a decir: hi, how are you? Y contestar cuando me hacen esa pregunta: fine, how about you? Hoy en día dicen good. Yo no sé de dónde sacan eso, good. No es una manera correcta de contestar. How are you? Good. ¿Cómo que good? Es fine. Es la manera correcta de contestar. Pero bueno, a mí me enseñaron así, ¿no? Esas cosas. Me enseñaron que cuando tenía que decir la diferencia entre mi birthday y birth date. Birth date era July 8th, 1966, ¿verdad? Entonces, esas cosas básicas del inglés. Pero nada más estuvimos un año ahí, estuve un año en esa escuela y no aprendí realmente nada de inglés, porque todos mis maestros hablaban español. Y entonces cuando no entendía algo, iba y les preguntaba que me explicaran, y me lo explicaban en español. Y todos mis amigos eran mexicanos como yo, que no hablaban inglés, entonces hablaba puro español todo el día con ellos. Y no importaba qué tanto la maestra me enseñaba, a la hora de hablarlo, de comunicarme, no lo aprendía porque no tenía necesidad. La maestra me entendía en español, mis amigos me entendían en español. Llegaba a casa y pues mi mamá y mi papá me hablaban español, mis tíos me hablaban español. Entonces no aprendí inglés ese primer año. Pero después de un año nos cambiamos para Long Beach. Estábamos viviendo con mis tíos, pero rentamos aparte ya y nos movimos a Long Beach. Y mi mamá me metió a Stanford Junior High, ahí en Long Beach. Y llegué y puro güero, puro blanco, y no clases de ESL, no las ofrecían. No había clases de inglés, todo era en inglés. Toda la gente en inglés. Y la bienvenida para mí, cuando llegué y me acerqué en la primera hora de lonche con los muchachitos que estaban ahí, lo primero que me dijeron fue: hey, wait back.
Así me dijeron. Esa fue la bienvenida. Hey, wetback. Hey, beaner. Así me recibieron. Y pues me sentí mal. Primero no sabía ni qué quería decir wetback, pero luego aprendí lo que quería decir y no me gustó. Me trataron muy mal. Para todos se reían de mí, se burlaban de mí, porque yo trataba de pronunciar las cosas y no sabía. Entonces me daban una carrilla. Y los jóvenes pueden ser crueles unos con otros. Y pero ¿sabe qué? Eso me sirvió para proponerme que no iba a terminar ese año sin aprender el inglés. Entonces le eché ganas. Y no nada más aprender a hablar inglés, sino que yo quería hablarlo y que mi pronunciación fuera como la de un americano. No quería que se me oyera un acento, porque aun cuando hablaba las palabras en inglés, pero con acento hispano, me daban carrilla a los jóvenes. Y entonces yo quería hablarlo tan bien que no se supiera que yo era mexicano. Digo, de veras que yo estaba a la defensiva. Yo estaba en survival mode. Estaba para tratar de sobrevivir el año. Porque era una carrilla inmensa que me daban los muchachos. Al fin de año aprendí a hablar inglés un poco mejor, y gracias a Dios que hubo algunos muchachos que me dieron su amistad y ya empecé a encajar, a sentirme, pero eran amigos americanos y me invitaban a sus casas después de la escuela. Sus mamás hacían de comer, me invitaban a ir a comer y puro inglés se hablaba. Y a veces cometía un error y se reían de mí. Quizás no para burlarse de mí, pero se reían porque les causaba risa. Y yo me ponía todo colorado y decía, no, tengo que aprender cómo se dice esto, porque no quiero que se rían de mí. Y la presión me hizo aprender el inglés porque yo quería encajar. I wanted to fit in, como dicen, ¿verdad? Me sentía solo, me sentía como un extraño en medio de esa gente. Cuando tenía yo ya como 17, 18 años, mi primo Dani me invitaba a su iglesia. De chamacos nos habíamos juntado juntos, habíamos hecho travesuras juntos, pero habíamos perdido contacto. Ya no nos tocábamos casi, no hablábamos casi. Pero yo me enteré de que él era cristiano, que había ido a una iglesia y que se había convertido. Y yo para esto ya estaba alrededor de los 18 años. Yo andaba ya tenía mis amistades, mi horario todo bien definido. Yo ya tenía mi círculo de amigos, eran todos mundanos. Yo era mundano, no era salvo, y era pura diversión, pura, como hacen los muchachos. Ustedes muchachos saben en la escuela, puras majaderías, puras bromas pesadas, a vivir como el mundo vive. Y mi primo, yo oí que había sido salvo, y de repente me lo encontraba en alguna reunión, en algo me lo encontraba y me decía, hey Freddy, ven, te invito a que vayas a la iglesia conmigo. Y yo decía, no, algún día no estaba nada interesado ni a la iglesia, pero él se veía, andaba con su camisa y su corbata y con su Biblia, andaba con celo, en fuego, invitando a la gente a ir a la iglesia. Y yo no lo entendía a él, su conversión, sus cambios, yo no los comprendía, porque yo conocía a un Dani muy diferente. Es más, él era nuestro héroe de hacer travesuras. Él era, lo imitábamos a él, queríamos ser como él, era bien cool, era el líder, era el más grande de los primos. Y era bien perverso, era bien malvado. Entonces todos queríamos imitarlo a él. Pero de repente cambió, dio un cambio, un giro completamente así, y ahora él nos andaba invitando a los otros primos a ir a la iglesia, y yo no quería, ¿verdad? Yo llegué a burlarme de él, a reírme de él, pero veía el cambio en su vida. Pues un día finalmente acepté su invitación y fui a su iglesia. Era una iglesia pentecostal, una iglesia sin denominación ahí en Wilmington, y me acuerdo que fui, me senté y el pastor estaba predicando unos mensajes calientes. La cosa es que me sentí bajo convicción. Yo sabía que andaba mal. Yo había crecido de niño en la iglesia cristiana, en la iglesia bautista. Yo sabía lo que era
bueno y lo que era malo, lo que decía la palabra de Dios, lo que era pecado, pero yo andaba de rebelde, no era salvo, andaba en mi juventud y pues cuando el pastor empezó a predicar y el mensaje me estaba cayendo todo a mí. Y me acuerdo que a la hora de la invitación yo me sentía cargado, nadie me tuvo que ir a sacar de la banca, yo pasé casi corriendo, vine al altar y me puse de rodillas y yo nada más me acuerdo que le empecé a confesar a Dios mis pecados y empecé a llorar y a llorar y a llorar, me sentía bien culpable, me sentía miserable, me acordaba de que mi abuelita nos hablaba de ir a la iglesia, me invitaba, yo sabía los pecados en los que andaba, me sentía bien mal. Y estaba llore y llore y llore ahí. Me acuerdo que varios hermanos vinieron y me pusieron las manos en la cabeza, en los hombros y estaban orando conmigo, todos orando al mismo tiempo, que no entendía lo que andaban diciendo, ¿verdad? Así un poquito desordenada la cosa, pero sí son esas iglesias. Pero yo estaba confesándole todos mis pecados al Señor, o sea, desahogándome con el Señor y llorando. Y cuando terminó la invitación, me puse de pie y el pastor dijo, ese es el primo de Dani, lo invitó y hoy aceptó a Cristo como su Salvador. Gloria a Dios. Yo nunca hice una oración para aceptar a Cristo, nadie me explicó nada, nomás me levanté y me dijeron, aceptó a Cristo y felicidades, y me aplaudieron y vinieron a saludarme después del servicio y me sentía contento, como que se me había quitado una carga de encima, porque pues me había desahogado con el Señor. Pero y me dijeron, te invitamos para la próxima semana, y dije, sí, está bien, voy a ir. Y ya la siguiente semana, de una semana a otra, tantas cosas pueden suceder. Cierto. Y yo regresé y ya no fue lo mismo, ya no sentí lo mismo, ya se me hacía como que no entendía lo que el pastor estaba diciendo, no lo comprendía. Y cuando terminó el servicio, no pasé al frente, no tomé ninguna decisión, yo ya estaba apurado porque terminara. Y terminó y me despedí de mi primo y ya nunca volví a poner pie en esa iglesia otra vez. Y seguí viviendo mi vida en pecado. No fue hasta los 23 años de edad, ya casado, con dos hijos, que fui a la iglesia otra vez, y esta vez se me explicó el plan de salvación. Amén. Y entendí y oré para recibir a Cristo como mi Salvador, y entonces empezaron a cambiar las cosas. Cristo dijo en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Allá en Juan 8:43. ¿Y sabe a quién se los dijo? A los que habían creído en Él. Dice ahí en Juan, regrese a Juan 8, Juan capítulo 8 y el primer versículo que leímos, el versículo 31. Estoy mal, perdón, aquí estoy. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué dice? Creído en Él. Tenían fe, de alguna manera, porque habían creído en sus palabras, habían creído en Él. Y sabe que, hermanos, toda persona tiene la capacidad de tener fe. Así es. La pregunta es, ¿fe en qué? Amén. ¿Fe en quién? Yo creo que ellos sí tenían algo de fe en Cristo, habían creído en Él, pero tenían más fe en su religión todavía. Y lo sé por lo que Cristo les dice después. Dice la Biblia habla de una fe muerte y una fe muerta y una fe viva. Así es. Mire Santiago capítulo 2 versículo 17. Deje una marca en Juan 8, ahorita regreso allá. Pero en Santiago capítulo 2 y versículo 17 al 19. Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí el argumento que está entablando Santiago es que algunos creían en la salvación por obras, otros por fe en Cristo Jesús, y él dice, mira,
La fe sin obras es muerta. No somos salvos por las obras, pero la fe debería producir un cambio de vida. Así es. Debería producir obras. Dice la Biblia en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para andar en buenas obras. Pero a la vez, unos versículos antes dice que, ¿verdad?, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, sin las obras. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Pero, ¿verdad?, hay algunos que creen que sus obras, su religión los va a salvar, y otros que la fe es la que salva. Y Santiago, el argumento aquí es: mira, tu fe, si no tiene obras, si no se ve un cambio de vida, si no se ve una conducta diferente, es una fe muerta. Déjame mostrarte mi fe por mis obras, por mi cambio de vida, por mi conducta. Te voy a enseñar que yo tengo una fe verdadera. Ese es el argumento. Y luego dice el versículo 19: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios pueden tener hasta cierto punto fe, pueden creer, pero eso no quiere decir que son salvos. ¿Sí me está siguiendo? Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea que cualquiera puede creer. La pregunta es si tiene una fe viva, una fe correcta, una fe salvadora, o si es una fe en algo incorrecto, en algo que no salva. Mire conmigo, se lo voy a leer, 1 Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza viene por la fe, una fe viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiere decir que hay una fe que es muerta, que es una fe que no salva, que está confiando en sus propias obras, en su religión, y hay una fe que es viva, una esperanza viva que está en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, en su obra terminada en la cruz de Calvario para salvación. Amén. Esa es la fe que espero que usted tenga. Esa es la fe que creo que yo tengo, la fe viva, amén, hermanos. Amén. Pues oiga bien, como no entendí yo, como fui a la iglesia esa siguiente semana y ya no entendí lo que estaba predicando el pastor, nada cambió. Yo no entendí lo que era la salvación, por eso nada cambió en mi vida. No hubo una verdadera conversión en mí y siguió mi vida igual. Haber visitado esa iglesia y haber pasado al frente a confesar mi pecado no hizo ninguna diferencia en mi vida. Porque no entendí. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Me temo, hermanos, que allí es donde están algunos de ustedes. Que realmente no han entendido y por eso no han tenido una verdadera conversión. Y no se ve ningún cambio en su vida. Porque no han entendido. Le voy a hacer una ilustración. Hermano Dante, venga por favor. Nomás escuche, ¿ok? Brother, I need you to go get an estimate for the repairs to the damages to my car from 3 separate collision repair shops, so I can compare prices and submit one to the insurance adjuster, so I can get a reimbursement check. Ask them about the cost to repair the impact bar, the frame, the sway bar, and also the rack and pinion steering. And then the strut suspension mounts as well. Afterwards, I need you to go get a receiver that will work for our church sound system, something that won't interfere with the sound from outside transmissions. Finally, I need you to call the Waste Management Billing Department and submit a formal complaint for the overcharges that we've had the last 3 billing cycles. ¿Sí entendió? No, el carro, ¿no? Algo del carro. El carro que he hecho. ¿Qué más entendió? Que había hablado con el seguro. Algo de la aseguranza. Pero ¿sabe las indicaciones que le estoy dando? No. ¿Por qué? No lo entendí. ¿Por qué no lo entendió? Por el idioma, el lenguaje. Porque no habla inglés, ¿verdad? No. Gracias, hermano, gracias. No tengo el don. No tiene el don, dice. Cuando alguien no entiende, ¿sabe lo que hay? Es confusión. Ajá. ¿Qué me estará diciendo? ¿Sabe qué también sucede? Hay desánimo. ¿Se imagina? Digo, le estaba diciendo yo algunas cosas que le diría a mi hijo Fred, que trabaja para mí, pero dándole algunas instrucciones. ¿Se imagina que él no me entiende?
y le estoy dando instrucciones y no las entiende, se va a desanimar. Es más, me atrevo a decir que se va a frustrar. Va a llegar la frustración. Y ¿sabe qué más sucede? Se va a desinteresar. Así va. ¿Sí o no? Usted va a una iglesia y va a otro idioma, va a una iglesia china, por ejemplo, y no entiende nada. Usted se va a desanimar y va a perder interés. Amén. Así es con lo espiritual. Cristo les dijo a los que habían creído en Él, fíjense a quién se los dijo, a los que habían creído en Él: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? El Señor les decía una cosa, ellos le contestaban otra. El Señor les decía, verdad que cosas bien importantes acerca de creer en Él y confiar en Él, y ellos le salían con otro disparate, al punto que le decían: tú no dices la verdad. Le acusaron al Señor de tener demonio. Y el Señor les dice: no, el problema, mire, Juan capítulo 8. Es como hablarle en chino a alguien que solo entiende español o inglés. De la misma manera es el lenguaje de Cristo. Le voy a llamar yo cristiano. Y el tema de mi mensaje a propósito es: ¿hablas cristiano? Porque Cristo tiene su lenguaje. La Biblia es un lenguaje para el cristiano. Pudiéramos decir que el lenguaje que habla la Biblia se llama cristiano. Yo te preguntaría a ti, hermano, en inglés: ¿do you speak Christian? ¿Hablas cristiano? Porque si no lo hablas, vas a confundirte. Amén. Vas a desanimarte. Cierto. Vas a frustrarte. Y te vas a desinteresar. No vas a tener mucho interés en lo que se está diciendo si no lo estás entendiendo. ¿Hablas cristiano? ¿Hablas el idioma de Cristo? Porque Cristo le dijo: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Estaba hablando el mismo idioma que ellos. Así es. Estaba hablando el hebreo, el arameo junto con ellos, que es el idioma que prevalecía en ese tiempo. Entonces, ¿por qué les dice el Señor: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque Él estaba hablándoles un lenguaje espiritual. Les estaba hablando algo que solamente el cristiano, el verdadero creyente, puede entender. Así es. Y les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Oh, les dijo: ya sé por qué. Versículo 44. Es que vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Por eso es. Por eso es que no entiendes. Si no entiendes el inglés es porque naciste en otro idioma. Tu primer idioma, your first language, es español si naciste en un país latinoamericano. ¿Sí o no? Cierto. Entonces el problema aquí con estos es que no habían nacido espiritualmente, no habían nacido de nuevo. Les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y les dice el Señor en el versículo 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. En el versículo 45 le dice: a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Mira lo que dice el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois ¿de quién? De Dios. Cuando uno no entiende el cristiano, número uno, no va a entender lo que Dios le está diciendo que debe de hacer. Así es. No importa qué tanto vengas a la iglesia, si no entiendes el cristiano, si no entiendes el lenguaje de la Biblia, si no tienes discernimiento para entender lo que dice la palabra de Dios, no vas a entender lo que Dios te está diciendo que debes hacer. Amén. Lo que Él espera de usted, hermano. Primera a los Corintios 14:11. Dijo el apóstol Pablo: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí.
Haz de cuenta que el que está hablándole aquí, proclamando la palabra de Dios, es alguien que le está hablando en chino. Así es. Y usted capta una que otra cosita ahí, ahorita como el hermano Dante que captó una que otra cosita. Pero no lo entiende todo. No lo discierne todo, no lo asimila todo y no se da cuenta lo que Dios está tratando de decirle. Cierto. Va a malentender lo que se está diciendo desde el púlpito. Amén. Va muchas veces a ofenderse por algo que debió haber dado gracias. Ajá. Cierto. Va a tomármelo a mal, algo que debería de tomarlo como algo bueno para usted. Va a creer que es asunto de ese pastor que está allí diciéndole y no va a entender que es Dios que me lo está diciendo. Amén. Porque no entiende el lenguaje de Cristo. Cierto. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Cuando uno no entiende el cristiano, número 2, va a ignorar el valor de las palabras. Cierto. Fíjese lo que dijo aquí el apóstol Pablo, pero si yo ignoro el valor de las palabras, el valor que tienen las palabras, voy a ignorar el valor de este libro. Amén. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. No va a entender lo bello, lo precioso que es este libro, lo valioso que es para usted. De ahí depende mi salvación, mi relación con Dios, el futuro de mi vida, que yo en mi lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. De ahí depende que yo viva una vida agradable para Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cierto. Oh, bellas palabras de vida. Cuéntamelas otra vez, háblamelas otra vez. Son bellas palabras de vida. Pedro le dijo, cuando todos se ofendieron y dejaron al Señor, el Señor volteó a sus 12 discípulos y les dijo, ustedes también se van a ir. Señor, ¿a quién más iremos? Tú tienes palabras de vida. Amén. ¿Cómo nos vamos a ir? Porque entendían y valoraban, atesoraban este bendito libro. ¿Cómo voy a faltar a la iglesia si ahí hay predicación? Amén. Cuando no entiende el cristiano, no entiende el lenguaje de Cristo, usted va a ignorar el valor de quién es el que le está hablando. Mire Juan capítulo 4 versículo 7. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Se encuentra Jesús con esta mujer que vino a sacar agua del pozo. Y el Señor le dice a la mujer, dame de beber. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, oiga, mire lo que le dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Si nada más entendieras, comprendieras quién es el que te está diciendo, quién es el que te está hablando estas palabras, tú me pedirías a mí agua viva. Amén. No pasó mucho tiempo en que esta mujer dijo, Señor, dame esa agua. Amén. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo, el Salvador del mundo. Y dame esa agua de beber, y fue salva porque entendió, Así es. lo captó, lo asimiló. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Voy a ignorar el valor de quién es el que me está hablando. El Señor le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, haría toda la diferencia. Si nada más, si entendiéramos lo que dice la palabra de Dios, de Cristo, de quién es Él, y que este libro, estas palabras son Cristo, el verbo hecho carne, la palabra eterna que se hizo carne, y aquí tengo estas palabras para mí. ¿Cuánto más valorarías este libro? ¿Cuánto más lo tratarías de entender y no te estarías durmiendo aquí en la iglesia?
Porque entenderías el valor de las palabras que te están diciendo, que es Cristo mismo que te está hablando. Pero porque no entiendes. Mire primero a los Corintios capítulo 1. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar ¿a quiénes? A los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Dice la gente que no entiende: ¿por qué vas tanto a la iglesia? Solo para que se te grite y te regañe ahí. Es que solamente el cristiano entiende que Dios escogió la locura de la predicación. Es palabra de Dios para cambiar mi corazón, para salvarme de mí mismo. Amén. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ves? Por la predicación de la palabra de Dios que me siento bajo convicción. Parece ser que el Señor está viendo a través, como con una visión rayos X, y me está viendo exactamente lo más profundo de mi corazón, mis pensamientos, mis intenciones, y eso lo trae a convicción a uno, y uno viene arrepentido a pedirle perdón a Dios. Amén. Y no es que el pastor conozca tu corazón y lo que está pasando por tu mente. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y porque la entiendes, la valoras. Sí, Señor. Cuando no entendemos el lenguaje de Cristo, número 3, no va a cambiar su manera de pensar, ni mucho menos su manera de vivir. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se está dando cuenta lo que Dios nos está pidiendo? Completa entrega, rendimiento total. Eso es lo que está pidiendo Cristo de cada creyente, de cada cristiano, a rendirse por completo, a entregarle mi vida como un sacrificio vivo a Dios, santo, Amén. agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. No es algo, no es mucho lo que te está pidiendo el Señor. Es lo más razonable. Es lo menos que deberías de darle tu vida después de que Él dio su vida para salvarte a ti. Amén. Pero aquí está la clave, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Es que primero tienes que entenderlo. Así es. La palabra de Dios a donde está dirigida es a la mente, al corazón de la persona, para que la entiendas. Y cuando la entiendes, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a darte cuenta lo que Dios quiere hacer con tu vida, y Él va a poder transformarte. Amén. Porque entendiste. Segunda a los Corintios 4:17. Ya estoy terminando. Segunda a los Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea, escuche bien, lea bien conmigo, escuche bien lo que dice el apóstol. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire, para el que no entiende cristiano, esto es como que estar escuchando chino. Ajá.
¿Cómo que la tribulación momentánea produce un peso eterno de gloria más en el corazón? ¿Cómo de ver lo invisible y no ver lo que se ve? ¿Qué significa eso? Dice capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Con razón dijo el apóstol Pablo a los filipenses: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cómo que el morir es ganancia? Sí, es que este tabernáculo es temporal, mi morada está en el cielo. Es que no importa lo que me pasa en esta vida, tengo mi esperanza puesta en la vida eterna. Así es. Dice el versículo 14, el versículo 13 ahí en 2 Corintios 5, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. La gente que no entiende este idioma, la gente que no es salva, nos llaman locos, nos van a ver como locos. Y a Pablo lo acusaron de locos, por eso él dijo: si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para nosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí está la razón: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oh, es que necesitas nacer de nuevo para entender este idioma. Necesitas ser salvo. Joven, you need to get saved so you can understand. Si nada más entendieras quién es el que te está hablando, si nada más entendieras lo que Él tiene, los planes que tiene para tu vida, tú vendrías corriendo y le dices: Señor, perdóname, soy pecador, sálvame. Haz con mi vida lo que tú quieras, Señor. Si entendieras, pero si no entiendes, es como que si te estamos hablando en chino. Y nada más captas una que otra cosita, y lo que captas lo malentiendes. Y piensas que el pastor es tu enemigo. Piensas que la hermana Ana, aquel hermano que la traen contra mí. Piensas que te estamos tratando de hacer la vida difícil. Piensas que nomás hay puras reglas. Dígalo. No entiendes. Piensas que te estamos tratando de invadir tu privacidad, tu vida, decirte cómo criar a tus hijos, cómo vivir tu vida. Todo lo malentiendes porque quizás no lo estás entendiendo. Porque no entiendes el idioma. Porque quizás no has nacido de nuevo. ¿Y sabes lo que va a pasar? Te vas a desanimar. Vas a salir más confundido de aquí que contento y feliz y habiendo entendido la palabra de Dios. Te vas a frustrar porque alguien que no ha nacido de nuevo no puede vivir la vida cristiana. Te vas a frustrar. Y va a llegar a ti la indiferencia. No me importa. ¿Para qué? Todo es porque no entiendes. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Dice el corito: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy. Amén. Nueva soy. Ve, yo no tengo que venir a la iglesia, yo quiero venir a la iglesia. Amén. Yo no tengo que servir al Señor, quiero servir al Señor. No tengo que leer mi Biblia, quiero leer la Biblia. No tengo que obedecer, quiero obedecer. No tengo que vivir una vida que alguien me está tratando de imponer, quiero vivirla. Amén. Cuando mi primo me invitaba a la iglesia, yo decía: ¿qué le pasó a este? ¿Por qué ese cambio? Si yo conozco lo lépero que era, lo perverso que era. Y ahora, con una Biblia,
hasta con una corbata invitando a otros. ¿Por qué? Es que había nacido de nuevo. Eso es lo que hace que tú veas completamente diferente lo que es la vida cristiana y que empieces a entender. Cuando yo antes quería abrir la Biblia para leerla, no me interesaba en lo más mínimo, pero una vez que acepté a Cristo, me interesaba, me intrigaba, y cuando había algo que no entendía, buscaba la respuesta, hacía preguntas, porque quería entenderla mejor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Déjeme preguntarle, ¿habla usted cristiano? Do you speak Christian, young person? ¿Cómo podrá entender a menos que usted nazca de nuevo? Que se convierta a Cristo. Ojalá tú estás aquí, usted está aquí y realmente no le haya sentido. Viene porque pues es como una religión, pues ahí voy, antes iba a esta, ahora voy aquí. O a lo mejor tus papás o a su esposa o a alguien pues van, pues yo voy para acompañarlos, pero no se ven cambios en su vida, no es algo real para usted, no es algo que usted está entendiendo y tomando decisiones. Pues sí, yo entiendo. ¿Y cómo me voy a enojar yo? ¿Y cómo voy a tratar de imponerle algo que usted no entiende? Sería injusto. Sería provocarlo a ira. Sería desanimarlo más. Entonces por eso nada más lo único que puedo hacer es orar por usted, orar por ti. Señor, ayúdale a entender que necesita ser salvo. Y cuando seas salvo, vas a entender todo completamente diferente. Vas a verlo tan clarito, vas a entenderlo tan clarito y vas a querer más. Vas a tener apetito, sed y hambre de más, porque lo entendiste. Vamos a orar, todos ojos cerrados, Señor.